Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es color de rosa en un nuevo episodio de esta temporada 3. Tengo el placer de tener a una invitada preciosa donde vamos a estar hablando sobre caso real de histerectomía sin filtro con Armonía Poyer. Hola, hola, bienvenida, Hola, guapísima. muchas gracias, Carol, por la invitación. De verdad, muy contenta de compartir esta experiencia a muchas mujeres que sé que le va a servir de mucho apoyo para un futuro. Totalmente, y siento que este episodio va a ser muy potente. Vamos a estar hablando de histerectomía sin filtro, porque pocas mujeres hablan sobre este tema y siempre estamos buscando, ¿no? Esas respuestas, muchísimas preguntas que tenemos, sobre todo para el momento de una histerectomía, que se nombra, pero bueno, realmente no se nombra fácil una histerectomía. Se dice, bueno, me hice una histerectomía o algo, pero realmente tú y yo que lo hemos vivido, ¿no? Tiene un proceso por detrás, que es una experiencia muy bonita y vamos a traer tu caso real. Y bueno, que encantada de tenerte aquí, de verdad. Y bueno, preséntate en esta hermosa comunidad. Cuenta cómo estás aquí, por qué llegó la histerectomía a ti. Igual te estaré haciendo algunas preguntitas y bueno, poco a Vale. poco iremos abordando temas muy interesantes. Bueno, nada, sí, es como dices, la palabra histerectomía, de hecho, es una palabra que cuando la escuchas eh, da miedo, a mí me dio miedo en realidad. A pesar que ya había escuchado de ella, porque hace muchos años yo estudié parte de la medicina, donde te explican por encima un poco qué es la histerectomía. Cuando ya te lo dicen en tu cara que vas a pasar por una histerectomía, tú dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y sí, evidentemente a mí en el momento que me lo dijeron me dio muchísimo miedo. Y lo primero que uno hace cuando te dicen esto es investigar. ¿Qué es esto? Tal cual. Ah, Totalmente. Y por lo menos en tu caso, ¿cuándo supiste realmente que la histerectomía era tu camino? ¿Fue una decisión que tomaste tú o fueron que los médicos dijeron esto se tiene que hacer ya porque sí? no, no fue una decisión que tomé yo en absoluto. A ver, yo hace muchos años me detectaron un pequeño mioma a raíz de una hospitalización que tuve por una perionefritis. Me hacen un eco y me ven que tengo un pequeño mioma de unos 2 centímetros. ¿No? Puedes vivir con él, no pasa nada. Pasan 3 años, 3 años de los cuales yo sentía que mi abdomen se estaba inflamando más de lo normal, tenía menstruaciones muy abundantes, ya no era mi periodo regular de 3, 4 días, sino que ya duraba 2, 3 semanas con abundante sangrado. Decido ir al médico simplemente para ver qué es lo que está pasando. Y cuando me hacen lo que es el ecosonograma, detectan que este mioma ya mide 10 centímetros, que abarcaba todo mi útero y que tenía que hacerme una histerectomía. Esto fue así, es que yo creo que duré en la consulta unos 10 minutos y simplemente no, tenemos que hacerte una histerectomía. Y nada, yo simplemente me dijeron la palabra, quedo en shock. Te voy a agendar una cita para que pidas cita lo que es todo el proceso que se te hace previo para lo que es la cirugía. Creo que no, a nivel mental, emocional, en el momento que me lo dijeron, yo no pude decir, no, a ver, ¿qué otra opción me puedes dar? ¿Sabes? Yo simplemente quedé como en shock, salí por esa puerta y hacer todo el proceso. Creo que a medida que iba caminando a mi casa fue que fui internalizando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya cuando tuve la segunda consulta con el ginecólogo, fue que pude hacer la pregunta de que si no había otra opción. Y me dijo que lamentablemente no, porque al ser un mioma de ese tamaño, corre el riesgo de que si lo intentan quitar, pueda dañar el útero. Entonces, que era preferible quitar todo de una vez. Así que no tuve opción. Ese era el camino. Wow. Y bueno, me imagino que en ese camino, ¿no? De todo esto que nos estás contando, porque yo lo viví y por eso te traigo esta pregunta. Hay miedos, siempre hay miedos, pero realmente ¿a qué le tenías tú más miedo? ¿Al dolor, a perder el útero o inconscientemente a sentir que ya no serías la misma sin el útero? Yo creo que el dolor es,
quedó en este caso en segundo plano, porque el dolor como tal, lo entendemos ya cuando lo estás viviendo. Digo el dolor físico. El mío fue más un miedo emocional, el miedo de que, de lo que era perder mi feminidad, en el sentido de que todavía yo no tenía conciencia de lo que significaba extraerte el útero. A pesar que tengo 2 hijos, siempre tenía la ilusión de quizás tener un tercero. Eh, y siempre estaba con esa, digamos, esa añoranza de que un próximo hijo. Esa fue una de las cosas que más me afectó. Lo otro era el tema de que soy una persona que siempre hago ejercicio, que siempre he estado entrenando, y yo sabía que mi vida no iba a ser igual luego de la histerectomía, porque ya había empezado a leer muchas cosas de que no puedes levantar peso, no puedes hacer tal cosa, tal cosa. Entonces yo era de las que cuando voy a entrenar levanto peso. Y lo otro, que fue lo que más me afectó muchísimo, fue mi relación con mi pareja. ¿Cómo iba a ser ese espacio? ¿Cómo iba a cambiar todo eso? Entonces, digamos que tenía un meollo de opiniones, de cosas que había leído en mi cabeza, de sentimientos encontrados que me llevó a ese miedo de no saber cómo iba a ser yo luego de esa operación. Prácticamente en eso se basaba el miedo. Wow. Y bueno, en esos miedos obviamente uno dice miedo, pero siempre hay esa emoción, no nada más miedo, sino que por debajo de ese miedo siempre hay otras emociones. ¿Cómo te preparaste realmente emocionalmente para ese día de la histerectomía? ¿Tuviste expertos que te acompañaran o todo fue tan rápido que no pudiste prepararte? No, expertos como tal no hubo. Yo creo que eso es una de las razones por la cual yo quiero hacer voz a esto, porque no hay un experto que te pueda orientar en este proceso. Eres tú contigo misma y con lo que te dice todos los que tienen a tu alrededor. Eh, Siento que no tuve una preparación emocional y precisamente por el hecho de que nos preparamos más para el dolor físico o para la recuperación física que viene luego, pero no tenemos la conciencia de los cambios emocionales que van a venir luego de ello. Preparación emocional como tal, lo más que yo pude hacer fue investigar, qué es lo primero que hacemos todo ser humano en esta temporada de la vida, que te enteras de algo y lo primero que haces es googlear para ver qué significa eso, qué hay que hacer con eso, ¿vale? Y fue lo principal que hice. Y mi sorpresa es que muy poca información encontré, muy poca. Entonces opté por también preguntarle a personas que tenía cercanas que habían pasado por una histerectomía. Eh, lo bueno de ello es que tuve una opinión de una amiga, muy amiga, que se operó hace 20 años, que le hicieron una operación abdominal abierta parecida a la mía, y otra que se le hicieron por la laparoscopia. Y ambas me dieron opiniones completamente distintas. Una le dolió muchísimo, lo vivió mucho, y la otra fue su mejor experiencia para ella, es lo mejor que pudo haber pasado en su vida, hacerse la histerectomía. Entonces, estas opiniones las cogí para mí en el sentido de que, bueno, yo creo que en ese momento empecé a entender de que cada cuerpo es distinto, cada experiencia es distinta. Y me preparé a lo que viniese luego de ello. Pero una preparación emocional, que es lo que me gustaría que muchas mujeres concientizaran antes de pasar por una operación para que el impacto no sea tan profundo, no lo tuve, no lo tuve como tal. Wow. Entonces, ujú. Wow, creo que es que esa parte es muy interesante y bueno, por eso es que yo quiero darle voz a todo esto, pese a que este podcast es para madre. Yo soy madre, tú eres madre, pasamos por una histerectomía Sí. y claro, no nos preparamos. Tu caso fue de que, oye, sí, querías tener un próximo hijo. Mi caso no fue así, yo ya estaba ligada, pero pese a eso, Armonía, tienes la ilusión de tener tu útero, ¿no? Y ya eso lo ves, bueno, una histerectomía, ¿no? Como nuestras madres, abuelas, ya más adelante uno dice, en algún momento pues va a suceder. Comentaste que cuando tenías ese miedo, cuando te hice la pregunta, sentiste que
perdías algo de tu identidad como mujer y también como madre, ¿no? Porque el útero al final nos hace sentir eso, las que somos madres, pues el útero viene, está creado realmente para eso, para que seamos madre. Pero ¿esto fue algo tuyo de tu pensamiento o alguien te hizo sentir eso de que al quitarte el útero ibas a perder tu identidad como mujer o como madre? Em, sí, fue una mezcla de muchas cosas. En principio fue algo mío, algo, es que tenemos la conciencia o la opinión de que el útero es lo que identifica a la mujer. Es decir, tenemos gracias al útero podemos engendrar a nuestros hijos, podemos procrearlos, eh, y quizás ignorancia, digamos que en cierta forma es así, eh, esto me llevó a pensar de que, de que el útero me iba a hacer menos mujer en ese sentido. Claro, yo fui investigando y luego fui tomando conciencia de que esto no iba a ser así, ¿vale? De que no es que iba a ser menos mujer, simplemente es un órgano donde se engendra, donde crece la casita del bebé, que nos permite tener esa, digamos, esa potestad de ser madre. Ahora, una de las cosas que me afectó mucho fue cuando yo lo comentaba, siempre me decían, bueno, aquí en España se dice de esa forma, siempre me decían, te van a vaciar, te van a vaciar, te van a vaciar. Total. Entonces, yo decía, me van a vaciar, y yo decía, pero ¿por qué dicen eso? No entendía por qué dicen eso. Hablando con mi madre, que está en Venezuela, mi suegra, y le comento, este, ella me dice, sí, es que cuando dicen vaciar es porque quedas vacía, quedas hueca. Y yo, madre mía, no, no puede ser. Y Total. eso, y eso me empezó a hacer mucho ruido. Y digo, pero claro, entonces yo me imaginaba mi abdomen con ese espacio allí, ese hueco, y yo, no puede ser. Y yo tengo que saber más de esto. Yo creo que eso me llevó a seguir investigando, investigando, qué sucede en realidad cuando te sacan este órgano. Pero sí, yo creo que yo lo mezclé con el tema de que ya no iba a ser una mujer completa. Y no solo eso, que yo digo, tengo que decirlo porque fue lo que me pasó. Yo estaba muy preocupada por la parte de intimidad con mi pareja, muy, muy preocupada, porque claro, lo que es vuelvo y repito, la parte de la ignorancia y de no tener conocimientos Total. de este tema, Totalmente. me quitan mi útero y cómo Ujú. yo voy a sentir luego. ¿Qué va a pasar con mi relación de pareja? Y me llevé un tortazo porque evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, claro, En- totalmente es así. Ujú. Y bueno, nada, digamos que esa es una de las cosas que en las redes sociales más me preguntan. Y es Mm, una de las preocupaciones. Yo creo que de las preocupaciones que están en primero o segundo lugar de las mujeres es esa. ¿Qué va a pasar con mi total. intimidad? Totalmente. Ujú, Del 100% al 99% es normal. Yo también pasé por eso y claro, mira, pese a que yo tengo conocimientos em, de esta área, sí sabía que no afectaba, pero bueno, uno nunca sabe lo que pasa en el momento de la operación, luego la recuperación, ¿no? Que es donde viene la etapa ahí, donde uno ya se empieza a hacer muchas preguntas, pero qué importante poder hablar esto en redes sociales, darle voz, donde realmente sepan de que no tienen nada que ver una cosa con otra. Me encantó también que dijeras todo este tema de, sí, es verdad, tenemos cosas a nivel mental que son nuestras, pero también alrededor, ¿no? En la sociedad, pues se va escuchando cositas y dices, a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Vaciar, ¿qué es eso? Incluso mm, caí también en decir, mira, para no explicar qué es una histerectomía, porque cuando te preguntan histerectomía se te quedan viendo como que, dice, mira, me vaciaron, ¿no? Pero la ujú. verdad que es una terminología que hace dudar y sentir mucha duda totalmente. Así que te entiendo perfectamente de que hayas pasado por ese momento. Y bueno, quiero ahora preguntarte,
por la parte, yo creo que más importante de la histerectomía, que es la cirugía, ¿no? Esos primeros días. Quiero que nos comentes aquí, pues obviamente resumido, si recuerdas ese día de la operación, en qué estabas pensando antes de entrar en quirófano, porque creo que es algo que es lo que más miedo da, ¿no? Entrar a quirófano. ¿Cómo fue ese despertar después de la cirugía? ¿Y qué sentiste físicamente y emocionalmente? Yo creo que el día para mí más duro fue justamente eso, ese día de la operación. Primero, yo no tuve el hecho de encontrarme tan sola ese día porque no tuve familiares que me acompañaran. Yo vivo aquí en Madrid con mi esposo y mis 2 hijos. Para ese momento estaba solo mi hija. Mi hijo no estaba aquí en Madrid. Em, y evidentemente mi esposo tenía que quedarse con la niña y llevarla al colegio. Yo tuve que irme sola desde casa hasta el hospital, hacer todo el proceso. Y digamos que el encontrarme sola ya eso me empezó a dar mucho nervio y mucho miedo. Creo que hasta ese momento que yo no iba entrando en camilla a quirófano, yo no todavía no tenía conciencia o no había asimilado exactamente lo que me iba a pasar, que ya no iba a tener el útero. Cuando yo estoy justamente entrando a lo que es el pabellón, em, que me empiezan a hacer preguntas, que si eres alérgica, justo en ese momento fue como que algo me hizo un clic y estallé, empecé a llorar y a llorar y a llorar, que tuvieron que calmarme, gracias, y yo agradezco mucho, ni siquiera me acuerdo el nombre de la enfermera, pero hubo una enfermera que empezó a hablarme, a pasarme la mano, a abrazarme, y eso me reconfortó muchísimo. Pero era algo así como que, en el momento que me preguntaron: "¿Cuántos hijos tienes?", ahí como que estallé. Yo dije: "Tengo 2 y no voy a volver a tener más, o sea, no puedo tener más hijos de ahora en adelante". Y y ese momento para mí fue muy, muy, muy fuerte. Al despertar luego de la tanto que me emociono. Al despertar luego de la histerectomía, tuve muchísimo dolor físico porque es que sentía exactamente como que me faltaba algo dentro de mí. Luego que me calman con anestesias, empezó una tristeza, pero una tristeza que yo de verdad no sé, no la puedo describir, porque hasta el momento no he tenido, la muerte de un familiar cercano, pero era algo así parecido. Es como cuando Como un te duelo. como un duelo extremadamente fuerte. Mm, Y no sé, yo a veces digo, para mí fue muy fuerte ese proceso porque leo a muchas seguidoras que tengo mm, que lo viven de otra forma, ¿sabes? mm, Y yo digo, qué bien que lo han vivido de otra forma, pero para mí, tanto que todavía me emociono cuando hablo de ese momento, total. porque ha sido, para mí es como que me quitaron algo de mí del cual yo no quería desprenderme, Mm, ¿sabes? Y nada, ese primer día de la histerectomía, cuando entré a quirófano y me sacaron, para mí mm. fue un día que yo creo que en mi vida me marcó muchísimo. O sea, es que tengo para mí un 11 de abril, ese día para mí fue un antes y un después Total. de la persona que soy ahora. Wow, Armonía, de verdad, mil gracias por mostrar tu vulnerabilidad aquí en esta hermosa comunidad. Te abrazamos. Yo creo que, bueno, siempre lo digo, cada mujer es diferente, su cuerpo es diferente, sus emociones, todo, Ujú, y lo siente y lo vive de una forma y también sí. es diferente la situación de cada una, del por qué se lo quita. Hay personas que, claro, tienen muchísimo dolor, por ejemplo, como fue mi caso, y la verdad yo sentí que cuando me lo Ujú, quitaron, preciosa, fue como, wow, o sea, siento el dolor ya. de la cirugía, pero no ese dolor tan fuerte que tenía la endometriosis, que era un dolor como si me quemara por dentro. Entonces, claro, yo creo que es súper bonito mostrarse tal cual como lo viviste, de verdad, muchísimas gracias, Ujú, porque
cada mujer lo va a vivir diferente, cada Es situación es diferente y creo que es muy bonito y muy especial darle voz también a eso, ¿no? No, no que todo es maravilloso, todo bello. Yo creo que por eso dije, pues te traigo aquí porque empecé a ver por cómo hablabas, cómo te expresabas y dije, es que ella lo vivió súper diferente a mí. Y no es fácil, de verdad, y lo digo, no es ujú, fácil pararse delante de una cámara y hablar de estos temas que antiguamente era muchísimo tabú, esto no se contaba mucho, ujú, ¿no? Si te hacías una histerectomía, no, y de verdad te admiro, eres súper valiente por todo lo que estás haciendo, ¿no? Teniendo esa red tan bonita, esa comunidad que tienes en TikTok, que allí fue ujú, donde te empecé a ver, que me empezaste a salir, porque claro, yo antes de operarme, pese a que yo tenía conocimientos, no tenía esta parte, ¿no? De la parte de la camilla, de la persona, ¿no? Que realmente escuchabas muchos cirujanos, ginecólogos explicando y es como, vale, 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 esta teoría, perfecto, pero ahora, ¿cómo lo vive la mujer que lo ha hecho? Empecé a ver muchísimas mujeres y me saliste tú y fue ujú, como, wow, qué interesante y fue cuando te empecé a seguir, empecé a ver lo que hacía y la verdad que me animó mucho, ¿no? Entre otras mujeres que vi. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya de esa parte de la recuperación que viene al hilo, ¿no? De después de esa cirugía, después de estar en el hospital, el estar en tu casa, la recuperación, el cuerpo mm, empieza a hablar, ¿no? Es como, yo ujú, siempre digo, eso que te pasó, ¿no? El que tu útero ya no estuviera contigo, tiene un significado para ti, ¿no? Al igual que lo tiene para mí. Y es como empezar a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, en ese momento de la recuperación donde no podemos hacer muchísimas cosas, sino más bien estar, ir hacia adentro, estar con nosotras. em, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fueron esos cambios físicos? Eh, si notaste algo que a lo mejor ni los médicos ni otras mujeres te habían advertido. Y sobre todo, sí me gustaría hablar sobre el tema de cicatrización. ¿Cómo fue tu operación? Si fue laparoscopia, si fue cirugía abierta. ujú. Vale. Bueno, nada, mi recuperación, eh, digamos que yo traté de seguirla al pie de la letra. Traté. Traté, digo, porque, como te dije anteriormente, solo éramos mi marido y yo con la niña. Él tenía que seguir trabajando. Es decir, yo no tuve a alguien que estuviese conmigo, que me ayudase a levantar de la cama, que me ayudase con la comida, nada de eso. Él simplemente estaba en las mañanas, cuando estaba que me medio ayudaba y en las tardes. De resto, yo mi recuperación la viví sola. Traté en lo posible de descansar. Es cierto que cuando yo salí de la histerectomía, tuve un cuadro anémico, de lo cual yo me levantaba de la cama al pasillo y ya yo estaba cansada. Es que no duraba ni 5 pasos, ya yo estaba cansada, me faltaba mucha energía. Entonces, mi conciencia estaba en que yo tengo que subir esta hemoglobina, tengo que subir esta hemoglobina para poder activarme rápidamente en casa y poder ser la armonía de siempre. Y eso era lo que hacía, trataba de yo misma prepararme zumos de remolacha, fresas, yo misma en lo que podía lo hacía. Pero eso te estoy hablando de la parte física. Ahora, la parte emocional, para mí el choque de mi recuperación fue la parte emocional. Era eso, era el estar yo sola, el no saber cómo afrontar la situación, en lo que estaba sintiendo, en el duelo que estaba teniendo, en que me hacía falta mi marido y él no estaba, en que me hacía falta mis padres y no estaban. Un sinfín de cosas y sentimientos que tenía en el momento. Y aparte, le suma a eso el tema de la cicatriz. El verme en el espejo y ver esa cicatriz tan inmensa que Wow, yo tenía en mi abdomen, porque mi cirugía fue por abdominal abierta. vale. Yo no quiero decir esto, pero es que yo creo que mi cicatriz fue, y lo voy a decir con esta palabra, una burrada. O sea, fue una cicatriz, una señora cicatriz, que era una cicatriz que me llegaba, que comenzaba aquí y terminaba aquí. 25, Wow, 25 centímetros de cicatriz tuve yo. Y aparte, que fue una cicatriz que eso solo lo he visto aquí, que fue con grapas, ese método de grapas, sí, que yo decía, yo me miraba al espejo y yo lloraba.
de verme esa cicatriz Wow. tan inmensa. Entonces fueron muchas cosas en esa recuperación que estuvieron juntas. Cicatriz, soledad, que no tenía la energía suficiente para yo andar. Y todo eso lo fui afrontando yo en ese primer mes de recuperación, ¿vale? Y más o menos Wow. un resumen de cómo fue ese proceso. Lo que me llevó a, obviamente, hacer una introspección total de lo que yo estaba viviendo y entender qué es lo que está pasando y para qué. ¿Para qué yo estoy pasando por este proceso? ¿Qué tengo que yo darme cuenta en todo esto que yo estoy viviendo? Y ahí fue como cuando yo digo que empezó mi, mi despegar de amor propio, Wow. de verdad. Que agradezco hoy por hoy muchísimo, muchísimo. Wow. Yo, Wow. y una de las cosas que yo digo, que yo siempre lo digo en mis redes, date cuenta de lo que estás viviendo y no Mm, caigas en el victimismo, no caigas en el pobre de mí, pobre de que yo no puedo hacer esto, que nadie me ayuda, que no. Es que nadie va a estar allí para ti, si no estás tú primero para ti claro, y aunque tengas que ayuda. aunque tengas ayuda, correcto. Totalmente es así. Pues mira, súper, me encanta tu historia, escuchar historias así, la verdad que me nutre el alma, ¿no? Y saber que no viví sola esa experiencia, sino que también hay otras mujeres y que me apoyan a darle voz. De verdad que estoy súper, súper agradecida, de verdad, contigo, Armonía, de que aceptaras el estar aquí, contar tu historia, porque no es fácil volver a revivir ese momento, no es fácil. Y sin No. embargo, pararse aquí delante de una cámara es de valiente, de verdad. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo que sí da muchísima alegría, ¿no? Pese a ese proceso, porque al final cada proceso es volver a vivir nuestra noche oscura del alma y salir volando como el fénix, y creo que tú Exacto. lo hiciste. Y bueno, cuéntanos aquí en esta comunidad sobre tu proyecto en TikTok, qué es lo que realizas allí, qué aportas, cómo trabajas. Bueno, nos encantará saber de qué va, cómo llevas todo eso y sobre todo cómo nació ese proyecto. Vale, bueno, histerectómica, que fue el nombre que le puse, quiero hablar un poco del significado de la palabra, porque evidentemente histerectómica proviene de histerectomía, del proceso de una histerectomía, tómica de esa explosión, de esa energía, de ese renacer. Es la mujer histerectómica para mí es esa mujer que gracias a este proceso se da cuenta de lo valiosa que es. Se da cuenta de que en primer lugar, para tú poder amar a otra persona, te tienes que amar a ti mismo. De todo lo que tienes que hacer para tú estar bien contigo y de que no es el final. No es el final de la cirugía, no marca, porque escucho muchos que dicen, es que esto fue lo peor que yo pude hacer en mi vida, haber pasado por una histerectomía. No tuve que haber tomado esta decisión. Y nos quedamos allí, se quedan allí en ese cajón diciendo que es lo peor y no van más allá en darse cuenta de que si pasaste por eso es porque era un beneficio para ti y que tienes que empezar a amarte y a cuidarte como mujer. Entonces, lo que es la histerectomía o lo que es histerectómica nació en ese primer mes de oscuridad que, digamos, tuve, que al final fue el brillo más grande que yo he tenido en mi vida, de crear un espacio donde esta mujer que va a pasar por una histerectomía o que está pasando por una histerectomía tenga un apoyo, una comunidad donde ella pueda llegar y consultar todas las dudas que pueda tener. No viniendo únicamente de mi experiencia, sino de la experiencia de todas las mujeres que están pasando por este proceso. Pues entonces, es que yo me quedo impresionada, es cuando hablo del victimismo, de, de la cantidad de mujeres tan fuertes que yo admiro, tan resilientes que han pasado por este proceso, cómo lo han afrontado. Porque lo mío fue un mioma y ya, pero son mujeres que han pasado por endometriosis, por cáncer, por una cantidad de dolores que vienen toda su vida teniendo dolores durante la menstruación, una cantidad de cosas que yo digo,
mujeres que han pasado por una histerectomía y en el proceso de la histerectomía, por cosas tuvo perforación de la vejiga, eh, una cantidad de cosas que yo digo, Dios, eh, eh, es que me quedo en pañales. Entonces no podemos victimizarnos y decir, pobre de mí, tenemos que abrir un poco la mente y entender por qué se está pasando por este proceso. Entonces, histerectómica es eso, es ese espacio donde podemos nutrirnos de toda la información de cada una de las mujeres para sentir que este es el camino y que no hay de otra forma, no podemos hacer otra cosa de que si tenemos que llegar a esa operación es porque lo necesitamos, en cierta forma. Que me gustaría que hubiese otra forma de que la mujer no pasara por la histerectomía. Ojalá en un futuro exista, de verdad. Lo que yo quiero con la histerectómica es abrir ese espacio y, si es posible, abrir a los médicos de que la mujer que va a pasar por una histerectomía tiene que contar con un equipo multidisciplinario donde Mm, se nutra de muchas disciplinas para poder estar bien. Psicólogo, fisioterapeuta, médico cirujano, médico ginecólogo, que no nos centremos en el ABC de lo que es la histerectomía de la época de hace 20 años. Que las, total. que las mujeres de antes, obviamente, yo las admiro muchísimo, eran guerreras y pasaban por eso y no tenían depresión ni nada, y seguían para adelante. Ahora no sé qué pasa, pero yo soy una de ellas. Caemos en depresión por cosas que no sabemos cómo llevarla, porque no tenemos la información, porque no tenemos el apoyo de, adecuado para poder salir de eso. Entonces, ese proyecto, yo creo que ahora mismo lo tengo, obviamente estoy comenzándolo, mi comunidad más grande está en TikTok, en Instagram voy poco a poco también allí. Próximamente también voy a aperturar lo que es el canal de YouTube. Pero es eso, es que la mujer tenga la guía del antes y después de la esterectomía, que si quieres empezar los ejercicios, en qué momento debo empezar los ejercicios, en qué momento lo debo hacer, los alimentos que me van a permitir no Mm, inflamarme. Es decir, un sinfín de cosas que tenemos que tener presente para el antes y después de la esterectomía. Que antes, yo por ejemplo, cuando me fui a operar, la tuve muy escasa esa información, mm. muy escasa. Y bueno, Es así, uh-huh. bonita. Bueno, y para ir finalizando, me encantaría hacerte aquí una propuesta de si tú pudieras volver atrás a ese momento de la cirugía, antes de la operación, ¿qué te hubieras dicho a ti misma antes de operarte? A ver, es, en principio de que lo que me hubiese dicho a mí misma es que todo va a estar bien. Pero sabes algo, Carol, Mm, también puedo decir de que no me hubiese dicho absolutamente nada, porque lo que viví lo tenía que vivir. Para yo poder entender y entrar en la que soy ahora, mm, en lo que soy ahora, en el renacer que tengo ahora. Eh, pero yo sé que cuando tú le dices a una mujer, todo va a estar bien, eso calma muchísimo, solamente eso, mm, calma muchísimo, pero también todo va a depender de lo que tú pongas de tu parte, de cómo te desenvuelvas en ese proceso sin, sin caer en qué es lo peor que te pudo haber pasado, que es lo que pasa muchas veces. Así que nada, todo va a estar bien, es lo que puedo decir ahora. Y lo que me hubiese dicho anteriormente y lo que le puedo decir a esta mujer que va a pasar por una histerectomía. El proceso lo vas a llevar tú y vas a tener la fuerza tú de salir adelante con ello. qué bonita, pues muchísimas gracias. Si quieres volver a comentar tus redes sociales, que sé que ya lo habías dicho, pero bueno, para finalizar, vuelve a decir en qué redes sociales tienes el nombre, donde te pueden conseguir y otro proyecto que se te haya olvidado decirlo, pues coméntalo. Sí, a ver, histerectómica, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube próximamente. También quiero comentar algo en relación, hice un pequeño libro de lo que fue ese proceso de mi primer mes que me marcó un antes y un después. Ahí
digamos que es como una especie de diario desde el momento que me pasé por la cirugía hasta que Mm, renací, hasta que florecí como mujer y empecé, el proceso de amor propio para conmigo. Ese libro allí más o menos está todo condensado y sé que si, si lo lees te va a calmar mucho a ti, mujer, que estás pasando por ese proceso, en entender que lo que viene lo puedes superar. Entonces, si quieres, se llama Histerectómica, Diario de una recuperación consciente. Lo puedes encontrar en el enlace de mis redes, allí lo pueden ver. vale, genial. Pues muchísimas gracias de verdad, Armonía, por Mm, estar aquí, por comentar tu caso, tu historia y sobre todo por todo lo que apoyas a mm, esas mujeres. Así que ujú. bueno, muchísimas gracias. Un placer de verdad conocerte y bueno, nos vemos en el siguiente Ujú. episodio. Chao, chao. Chao.